3, 2, 1. Adelante, Mario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de Plenilunio junto a ti, como todos los jueves. Gracias por los que nos acompañan y los que se van incorporando, por esta cita que tienen con nosotros todos los jueves, cada semana, siempre con temas que tratamos de ofrecerles que sean de interés y útiles, orientadores para ustedes. Invitamos a los mejores especialistas y con temas que son oportunos y en esta ocasión bueno, ya vieron el cartel que suena súper interesante y novedoso. Yo digo que todavía no se sabe mucho. Ya la doctora Lilia ahorita nos contará, pero realmente, quizá en términos científicos se sabe bastante o hay mucha información, pero al común de los mortales no termina de bajar. Entonces, por eso este espacio que les ofrecemos aquí a ustedes para hablar de lo que tiene que ver, del vínculo y del eje, dice la doctora, que hay entre nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema digestivo o nuestra alimentación. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Lili Miranda. Gracias, doctora. Es Hola, ¿qué médico tal? especializada en nutrición y en metabolismo. Y bueno, pues también en tu camino te has ido especializando también en lo que tiene que ver con salud mental, doctora. Es correcto. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y poder platicar de algo que es tan importante, tan trascendente y tan interesante que debemos platicar mucho de esto y dar a conocer muchos de estos temas a la gente, porque es esencial. Y estoy contentísima de estarlo platicando. Y es que, digamos, conocer sobre lo que tiene que ver con nuestro organismo y que no tenemos verdaderamente claridad de qué sucede y nos impacta tan directamente y no sabemos luego si estamos deprimidos o que tenemos alteraciones. Y luego, yo digo que todo mundo en algún momento en su vida tendría que tomar terapia psicológica para atendernos nuestra salud mental o ayudarnos a orientarnos en torno a situaciones de salud mental. ¿Estás de acuerdo, Exacto, doctora? exacto. 100% de acuerdo porque si vamos al médico porque nos duele el estómago, ¿por qué no ir porque nos duele el alma, ¿no? O sea, tenemos que encontrar el apoyo porque, digo, no nacemos sabiendo todo. Es importante ir y buscar diferentes opiniones para encontrar las soluciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso contigo. Y con lo que tú me comentabas antes, digamos, Ajá. para invitar a la doctora antes de, para este espacio, ella me comentaba, y ahorita tú nos dirás a detalle, de verdaderamente esta frase de somos lo que comemos, no hay más realidad que esa verdaderamente, y no lo hemos alcanzado a dimensionar. Entonces, la alimentación nos afecta, nos impacta en muchos sentidos en nuestro organismo, pero incluido en lo que tiene que ver nuestras emociones y el manejo o el funcionamiento de nuestro cerebro, doctora. En Exacto. principio, dinos, entonces perdóname, te pregunto específicamente, la vinculación que existe entre el cerebro y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso con el sistema digestivo, ¿desde cuándo lo sabe la ciencia? ¿Y qué tanto eso ya está impactando en tener de verdadero digamos, herramientas o alternativas para los médicos para solucionar problemas y detectarlos en principio, en ese sentido? Bueno, mira, efectivamente ya se tiene bastante tiempo o algún tiempo hablando del eje cerebro-intestino, el brain-gut axis, como lo llaman. Ya tenemos varios años hablando de esto, pero en realidad tenemos que comentarlo a partir de hace unos 30, 40 años, cuando entraron en nuestra vida todos estos alimentos procesados, se empezó a ver ciertas cosas. Y ahí, de hecho, a ver, déjame darte una. Hubieron como tres pistas que hicieron que volteáramos a ver la microbiota o la biota, y hay que explicar qué es eso. La biota son todos los microorganismos que tenemos en nuestro intestino. ¿Por qué lo volteamos a ver? Pues precisamente por estos tres eventos o tres pasos importantes. La primera pista fue que cuando habían pacientes con encefalopatía hepática, y eso le sucede a un paciente que llega con un daño hepático a los estadios más tardíos de la enfermedad y se mueren con la El encefalopatía daño en el hepática, hígado. Sí. del daño en el Estás hígado. hablando de daño en el hígado.
Sí, pacientes que llegan con daño en el hígado. Entonces, ¿a quién le puede dar una encefalopatía hepática? A alguien que ha tomado muchísimo, ¿de acuerdo? Y llega a dañarse tanto el hígado que se presenta este proceso de encefalopatía, que en realidad piénsenlo como que se obnubila el cerebro, se alteran todas las funciones cognitivas y muchas otras funciones en el cerebro. Y se descubrió que cuando estos pacientes que estaban en ese estado se les daba antibiótico, mejoraban. Pues primer pista, ¿por qué van a mejorar con el antibiótico su encefalopatía? O sea, ¿qué está pasando? Que el antibiótico mata bacterias y resulta que mejora el estado de obnubilación acá. La segunda pista fue que se empezó a encontrar que hay una influencia en el comportamiento de ansiedad y depresión con el intestino, con estas bacterias. Y la tercera pista más recientemente es que se ha encontrado en artículos, en estudios médicos, que el autismo va acompañado de lo que se llama disbiosis. ¿Qué quiere decir? Alteración en todas esas bacterias que están en el intestino. Todas estas cosas fueron apuntando hacia que hay que enfocarse más en esto. Y ahora, para poder ejemplificar o ir al punto neurálgico de lo que estamos queriendo hablar, primero tengo que hablar de cómo los alimentos afectan el cerebro, porque son cosas que se han descubierto, interesantemente, cuánto el azúcar o las grasas afectan el funcionamiento de nuestro cerebro, pero no solamente el funcionamiento, sino la estructura. Entonces, se encontró que hay un estudio que realizaron, y es que aquí tengo todas mis notas. Sí. Los alimentos que son ricos en grasas y en azúcar producen cambios estructurales en nuestro cerebro. ¿Cómo lo demostraron? Bueno, pues hay un estudio que realizaron en Australia en 23,000 embarazadas. Le dieron seguimiento a los hijos de estas 23,000 embarazadas entre los 18 meses y los 5 años. Analizaron toda la cantidad de alimento chatarra que ellas comían durante el embarazo y de alimento sano. Se hizo todo el estudio y se hizo lo que se llama un prospectivo, es decir, se siguió durante un X tiempo, entre 18 meses y 5 años de estos niños. ¿Y qué se encontró con ellos? Pues que tenían mayor agresividad y mayor frecuencia de rabietas. Esto, pues, sacó así, o sea, un punto en la llaga, y otros médicos, otros investigadores en España, en Países Bajos y en Canadá quisieron confirmar esto. Y entonces analizaron, hicieron una relación entre la comida chatarra y el comportamiento de las personas y encontraron que a mayor alimento chatarra y menor comida sana, pues había mayor agresividad, mayor dolor, mayor miedo, mayor inquietud y más pesadillas. Esto ya nos está dando un camino hacia dónde están dirigiendo o por qué se están dirigiendo a investigar lo que están investigando. Bueno, quiere decir que el problema, que azúcares altas y grasas altas producen un desequilibrio. Entonces, en la Universidad de Bordeos, llevaron a efecto una investigación sobre ratones, no dándoles una alimentación completa. ¿Qué es lo que hicieron? Pues les quitaron los ácidos grasos. ¿Cuáles son los ácidos grasos? Pues los omegas. Y resulta que los omegas son elementos que no fabricamos en el cuerpo y no los podemos almacenar, los tenemos que estar consumiendo, ¿de acuerdo? Entonces, a estas ratas les quitaron los ácidos grasos y ¿qué encontraron? Pues que el estrés y el miedo se instaló en estos animales. Entonces, de por sí, o sea, estamos diciendo, a ver, si yo como o no como ciertas cosas, voy a tener más miedo, me voy a sentir más estresado, que no es algo sobre lo cual yo tengo un dominio, pues no, resulta que es un proceso bioquímico. ¿Dónde están los ácidos grasos? Más frecuentemente, pues están en el pescado, en las semillas, en vegetales y en frutos secos, ¿no? Bueno. ¿Y por qué pasa esto? Pues resulta que las células del cerebro en un 90% están construidas con ácidos grasos. Así es que es evidente que si no los tenemos, las neuronas no los tienen y entonces no pueden funcionar como debieran. Bueno, lo vamos a llevar todavía más lejos esto. No solamente el miedo. Resulta que
hubo una situación, o sea, una bióloga se interesó en que estaban desapareciendo los hámsters en Europa. Y entonces se acercaron a ver por qué estaban desapareciendo. Resulta que se está sembrando más maíz que trigo y los hámsters comían trigo. Entonces empezaron a investigar, juntaron hámsters y observaron que estos hámsters que comían nada más maíz se volvían muy agresivas. Las hembras, a la hora de que nacían sus crías, se las comían. Investigaron más a fondo y resulta que lo que les faltaba era una vitamina B3. En el momento en que le dieron esa vitamina a los hámsters, se corrigió el comportamiento agresivo. Entonces, quiere decir, una primera acercamiento, que entonces el alimento hizo hámsters asesinos. ¿Qué pasa con los seres humanos? Entonces, hay quien se ha... El alimento en ese caso. En ese caso, este alimento le faltaba la B6. Y como son sistemas sencillos, el hámster nada más come esas semillas, pues no tiene manera de complementar su alimentación, se evidencia una falta que produce un efecto. Eso es un sistema de... cuando se hace investigación se buscan sistemas que tengan menos variables. Entre menos variables, más fácil es saber por dónde viene el tiro, ¿verdad? Entonces, como es un sistema sencillo que nada más tenía un alimento, era evidente que la B6, si se lo dábamos, algo iba a pasar, se lo dieron y efectivamente se produjo el efecto. Nosotros somos sistemas muy complejos porque entran muchas variables en nosotros, entonces es más difícil hacer lo mismo que con los hámsters. Entonces, siguiente nivel. Hay una persona que se enfoca mucho en esto de la agresividad. Bueno, voy a hablar de otra investigación antes. La dieta. Oye, pero nada más dame un segundo tantito. Es que no dije al principio de que estamos abiertos, nuestra especialista está abierta a responder preguntas, así es que, claro. Y sus comentarios. Ahora invito al público, a los que nos estén viendo en este momento, que si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor anótenlo ahí abajo de la lista de comentarios de Facebook Live, porque pues tenemos la fortuna de que la doctora está abierta y podemos irle preguntando, porque ya incluso empezaron a llegar, ya hay una que directamente de Efren Echeverría, muchas gracias Efren, de una vez me adelanto doctora, Efren Echeverría, de una vez pregunta, ¿qué tan verdadero es que los probióticos también ayudan a mejorar la absorción de medicamentos? Ya quiere irse de inmediato a lo que prometimos, esa es la expectativa que dejamos. Ahorita llegamos a ese punto, porque es mucho más complejo que esto, y quiero que queden las conclusiones muy claras. Porque no es nada más de que hablemos de los microorganismos, no es nada más de que hablemos de lo que comemos, todo está interrelacionado e interconectado y hay que entender cómo. Entonces, si afectamos un elemento, se va a afectar los otros. Por eso es importante entender cómo funcionan las cosas para que entonces sea claro, porque no es, o sea, la gente está queriendo entender que los probióticos son un medicamento y no es así. No es un medicamento, sino en realidad tenemos que enfocarlo como un elemento más en nuestro sistema. Tan importante que ahorita les voy a decir cosas que los van a impactar y van a entender cuán importante es atenderlo y enfocarlo de la manera adecuada. No es como, ay, tengo la piel reseca, pues ponte crema. No es tan simple para nada, porque no es nada más la piel como tal, y obviamos que la piel es una protección y que nos reserva, y pues ponle crema, ¿para qué? Para que no se agriete. ¿Por qué? Porque te va a doler. Sí, en este caso estamos hablando de un sistema complejo que son todos esos microorganismos que están en simbiosis, es decir, están conectados con nosotros en una forma tan cercana que si ellos mueren, nosotros morimos, si ellos viven, nosotros vivimos, a ese nivel. Oye, y los probióticos ya están creciendo muchísimo su consumo, así es que claro. ahorita ya y qué bueno, pero se venden ya en cualquier lado. Digamos, qué bueno que la gente está más sensible a esto, pero hay que entender por qué. Entonces, voy a regresar a cómo influye la dieta en las decisiones. Entonces, en este estudio hicieron un análisis con pacientes, a 24 sujetos les dieron siempre en un desayuno, y lo que hicieron fue subir o las grasas o el azúcar para ver cómo tomaban una decisión. Y
resulta que las conclusiones del estudio fue que a mayor grasa, la gente es más tolerante. A más azúcar, es más agresiva, más intolerante. O sea, se llegó a la conclusión de que el azúcar afecta, porque no se quedaron ahí, sino le tomaron sangre y buscaron cuál era el elemento en la sangre que se había modificado con más proteína o más azúcar en la comida, y resultó que la tirosina se vio afectada, y la tirosina influye directamente en la dopamina, que a su vez influye en las neuronas que están responsables de la motivación y de la toma de riesgo. Entonces, tiene muchísima influencia lo que comemos con lo que pasa en nuestro cerebro, pero hay que tomar dos elementos en consideración: la frecuencia y la mezcla. O sea, que comemos. Pero no solamente eso, vamos más allá. La comida chatarra, una investigadora hizo ella tiene un laboratorio en donde viven ratas que nada más comen comida chatarra. Es el único laboratorio en el mundo que esas ratas son así. Entonces comen lo que comen cualquier niño, cualquier persona con todos los chuchulucos, eso es lo que comen. Y encontró tres ¿En cosas dónde muy está ese laboratorio? Este laboratorio está en la Universidad de Gales del Sur en Sydney, Australia. Bueno, esta investigadora encontró que estas ratas que comen pura chatarra, obviamente son obesas, pero tienen tres características. Una, comen como barril sin fondo, comen porciones mayores. Dos, la memoria, y especialmente la memoria espacial, se ve afectada. Es decir, está la comida chatarra influenciando directamente en un proceso cognitivo que es memoria y la saciedad. Analizaron más todavía a fondo lo que pasaba con estas ratas y encontraron que el hipocampo, que es una zona que tenemos en el cerebro, el hipocampo es responsable del aprendizaje y de los recuerdos. Se altera simplemente con 4 días de estar comiendo chatarra. Cambia de tamaño. Entonces dijeron, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay que entender un poquito más qué pasa si comes más grasa y más azúcar. Y esto va a ser muy importante para la microbiota. O sea, no quiero que sientan que me estoy desviando. Estoy dando una parte muy importante porque se va a conectar con otra que ahorita van a entender. Cuando uno come con este tipo de alimentación rica en grasas y rica en azúcar, se produce una reacción inflamatoria en todo el cuerpo. Eso está en la base del síndrome metabólico, que ahora tenemos que hablar más, no de diabéticos, no de hipertensos, sino de síndrome metabólico, que es el que lleva a estas dos cosas, o a una o a la otra. Y es una respuesta inflamatoria. Entonces todo el cuerpo está inflamado. Y esa respuesta inflamatoria es una cadena de procesos bioquímicos que hace que manda señales. ¿Cómo explicarlo? A ver, el desequilibrio en este sistema inmune produce esta reacción inflamatoria, sobre todo en el tejido graso. Ya se acepta que el tejido graso es como una glándula que produce sustancias y manda señales de inflamación a todo el cuerpo. Se pensaba que no llegaban al cerebro. Hay lo que se llama una barrera hematoencefálica, es decir, el cerebro y todo el sistema nervioso está cubierto por una capita, que son entre las meninges, y esa capita se pensaba que era una barrera que no permitía que pasaran cosas. Pues resulta que se descubrió ya que sí pasan todos estos elementos de inflamación al cerebro. Entonces, literalmente estamos inflamando el cerebro cuando estamos comiendo de esta manera. ¿Y qué pasa con esa inflamación? Algo muy importante que lo vamos a conectar con el intestino más adelante. El sistema inmune del cerebro, que se llaman células microgliales, cuando reciben estas señales del resto del cuerpo, ellas normalmente comen las neuronas muertas. Pues cuando reciben esta señal de inflamación, no solamente se comen las neuronas muertas, sino se comen las neuronas vivas y se incrementa su actividad. Entonces, ya estamos encontrando que este desequilibrio de la alimentación está produciendo una inflamación, y esa inflamación a su vez está afectando la estructura del cerebro, porque y además
filmaron el proceso de cómo comen estas células microgliales el resto del tejido. O sea, obviamente sacrifican a las ratitas, toman parte del cerebro y lo filmaron en vivo con microscopio cómo es que la velocidad se veía incrementada y cómo se lo comían. Muy bien. Pues entonces existe otro señor, otro investigador. Pero no, perdón, nada más, podría decirse entonces que es parte del síndrome metabólico, así como Claro, es que el síndrome metabólico es un proceso de inflamación que es una cascada. Tenemos que entender que somos un cuerpo que tiene cientos y cientos y cientos de procesos bioquímicos y todos nuestros procesos en realidad son cascadas, como las fichas de dominó, lo que te platicaba el otro día. Si tú empujas una ficha de dominó, la siguiente empuja a la que sigue y la que sigue, y es un proceso que empuja al que sigue y al que sigue y al que sigue. Casi todos son cascadas y en este caso se desencadena un proceso de inflamación, que son cascadas, y llega al cerebro y ahí desencadena otra cascada, que es que estas células empiecen a comer. Y hay otros desequilibrios y hay transformación en la estructura del cerebro. Muy bien. Este otro señor es un francés, Javier Fioramenti, él está en la Universidad de Bordeaux. Él encontró que la glucosa elevada incrementa la reacción de la célula, es decir, la célula se comunica por electricidad. Cuando inundaba a la célula en azúcar, pues había más transmisión de la información. Y las células tienen que entender que es como esta película de Nemo donde están todos los pescados y están hablando al mismo tiempo y se mueven al mismo tiempo. Así son nuestras neuronas. Están conectadas y reaccionan al mismo tiempo. Entonces, si una célula con un poco de azúcar reacciona así, pues la de al lado y la de todas en unísono reaccionan así. Entonces esto lo llevaron más allá y dijeron, a ver, vamos a poner a unas ratas y las vamos a alimentar con mucha cocaína y con mucha azúcar. Una vez que las alimentaron así, las pusieron en una cajita y de un lado tenían agua azucarada y del otro lado tenían cocaína. Y adivina qué pasó. ¿Qué es lo que prefirió la rata? La rata prefirió 4 veces más el agua azucarada que la droga fuerte. Esto demuestra que el azúcar produce una dependencia todavía mucho más grande que estas drogas. Y de hecho nos va a llevar... Exactamente, pero esto lo conectaron con la microflora, porque de hecho ahorita les voy a platicar de este experimento en el cual están pensando en que la biota puede ayudar a contrarrestar una dependencia de drogas, pero ahorita llegamos, porque es un círculo que está cerrado, entonces estoy empezando a conectar el círculo y vamos a entender cómo se conecta con la microbiota y después van a llegar a entender por qué estos investigadores dicen, ya sé con qué vamos a tratar de manejar esta dependencia de la droga a través de la microflora del intestino. Pero ahorita van a entender cómo es que se llega a esa conclusión tan padre. Bueno, entonces, ¿y qué es lo que pasa con el azúcar elevada? Resulta que afecta en el cerebro directamente, lo vieron en resonancia magnética, pusieron a los pacientes y les daban helado por un tubito y se veía en la resonancia magnética como la primera vez que, si alguien no ha tomado helado, vamos a decir en el hipotético caso, alguien que no ha tomado eso, te lo doy por primera vez, va a sentir una señal de satisfacción altísima. Para la siguiente vez que lo come, baja la señal. Y baja más, y baja más. Y eso lo demostraron en la resonancia, porque la zona de actividad en el cerebro de la gratificación disminuye de actividad. ¿Qué sucede con alguien que toma mucho azúcar? Cada vez se le va apagando ese sistema de gratificación y entonces requiere más cantidad para obtener el mismo efecto. Entonces cada vez quiere más azúcar y más frecuente porque ya no le está gratificando. Igual que una droga. Igualito, por eso. Exacto. Y aquí va a estar lo bonito cuando les platique cómo es que la microbiota probablemente pueda ayudar a evitar ese proceso. Entonces, en Oregon, en el Instituto de Oregon en Massachusetts, encontraron que el incremento del azúcar altera los circuitos neuronales, de hecho, igualitito que la droga. O sea, ellos comprobaron lo mismo que estamos diciendo por este lado, ¿no? Bueno. Ahora vamos a un investigador muy interesante que está en Lisboa, este señor utilizó la mosca, que es un sistema muy sencillo, y él quería ver
cómo nuestras decisiones afectan, o sea, son afectadas por lo que comemos. Entonces, él quería encontrar un sistema sencillo, la mosca fue ese, le puso un sensor y puso gotitas de alimento de proteína y de azúcar. Y lo que empezó a tratar de analizar es cómo, cómo escogen, porque deberían escoger las moscas y la de la carne, por ejemplo, las que comen carne en putrefacción y demás, pues se van por la proteína, ¿no? ¿Y por qué una mosca va a decidir más proteína o más azúcar? Bueno, él detectó, y aquí viene la unión con el intestino, él detectó que hay dos bacterias en la mosca que le definen sus decisiones, es decir, le evitan escoger proteína y escogen más azúcar. Y entonces dijeron, a ver si con la mosca pasa esto, con dos bacterias, si yo las quito o las pongo, esa mosca va a escoger más proteína o azúcar. Vamos entendiendo qué es lo que pasa con el intestino, ¿sí? Ya dijimos hace un momento que lo que comemos, ya nos quedó claro, que afecta la estructura y las funciones del cerebro. Estamos claros, que si los ácidos grasos, que si el azúcar y demás. Ahora resulta que estamos descubriendo que las bacterias pueden definir que yo escoja un alimento u otro. Luego, entonces, para que yo esté bien, tengo que estar cuidando mis bacterias. Oh, qué interesante lo que está empezando a O sea, dibujarse, que nos ¿verdad? ordenan las bacterias. ¡Qué Las bárbaro! Y tenemos bacterias, muchas. y es una simbiosis padrísima, es decir, tenemos que vivir con ellas. Y ahorita vamos a hablar de cómo se conforma la biota en el intestino y que sepan cosas muy importantes. Bueno, entonces, hay otro investigador en Irlanda que dijo, bueno, las bacterias intestinales influyen en los mamíferos. Y dijeron, bueno, vamos a ver, voy a poner, y tomó ratas que fueran miedosas y ratas que no lo fueran. ¿Y qué se le ocurrió? Tomó las bacterias del intestino de una y lo puso en el intestino de la otra y viceversa. ¿Y qué creen que pasó? Las ratas miedosas dejaron de tener miedo y las ratas que no tenían miedo tuvieron miedo cuando se hicieron los cruces en ambos sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, soy lábil al estrés, tengo gastritis y estoy siempre con, ay, de hecho, hay pacientes, y si lo vemos como médico, pacientes que tienen parálisis del ojo, ¿ya? Fíjense cuando les dicen, ay, se me paralizó y el ojo y la boca y se les cayó, esos pacientes cuando uno habla con ellos son pacientes que, de esos he tenido 2 o 3 contadores incluso, mucho estrés, mucha poca capacidad al estrés, muy enojones, muy estresados, y resulta que se les afecta el sistema nervioso y entonces se paraliza. Si los analizáramos un poquito más allá, a lo mejor encontramos similitudes en sus bacterias, en el intestino. Porque si estamos hablando que el miedo lo puedo afectar con las bacterias, ¿qué tal si Claro. estas personalidades que ya sabemos, ay, mira, esta persona se parece a esta otra y tienen características comunes? Bueno, pues probablemente comen lo mismo o se parecen en cómo lo comen o dónde viven, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar de cómo se afecta la biota, cómo es que la podemos determinar, porque se determina desde la panza de la mamá. Ese es el tema. Desde antes de nacer, Lo que nuestra, pasa es nuestra, que, lo que pasa es que cuando tú estás en el inútero, piensa, ¿tu intestino tiene o no tiene bacterias? ajá. No, pues No claro. tiene. Ah, No no, tiene. cuando estamos bien en la burbuja Cuando cerradísima. estás, no tienes ni una sola bacteria. Tu intestino está estéril completamente. ¿Cómo las adquieres? En el momento de pasar por el canal de parto, ahí es donde normalmente las adquieres. Entonces deberías preguntarme inmediatamente, ¿y los de cesárea? Ah, pues los de cesárea lo adquieren por la piel y por otras cosas. Entonces ya ahí estamos empezando con una diferencia. Tenemos 2 individuos que uno obtuvo una serie de bacterias de su mamá, de su canal vaginal, y la otra de su piel y demás. Ya hay diferencias entre esos 2 individuos, aunque sean hijos de la misma mamá, del mismo papá, coman lo mismo, coman en la misma mesa, pero ya hay una diferencia muy grande y eso ya va a empezar a determinar diferencias en su comportamiento y no lo saben. Los papás no lo sabemos, las personas no lo sabemos, Claro. pero en realidad ya desde ahí hay una diferencia. Ahora, ¿qué tal que estoy hablando de una persona que nace por cesárea y otra que nace por parto y viven en países diferentes? Las diferencias se incrementan porque come ciertas cosas de su país, ciertos alimentos, cierta forma de, ya me adelanté a eso, pero es importante. ¿Qué determina la biota? Lo que comemos, nuestras costumbres para comer, cómo cocinamos,
lo que tenemos en nuestro entorno, pero también, ya dije, si nacimos de parto cesárea, la edad gestacional con la que naciste, porque no es lo mismo un prematuro que pase por el canal de parto, un prematuro que no pase por el canal de parto, uno que esté de término, ya empiezan a haber más variables. Todos los antibióticos o los medicamentos que tomé también lo afectan. Y resulta que es un elemento, ahorita quiero que lleguemos a entender por qué es tan importante y debemos tomarlo casi como un sistema, como un elemento adicional. No es como, ay, tengo una manchita así, bueno, es algo que no me afecta, ni me va ni me viene, es algo adicional. No, la biota, la microbiota es un elemento que está tan relacionado y tan pegado a nosotros que lo tenemos que cuidar así como cuidamos nuestro pelo. O como O sea, cuidamos. todas las bacterias, todo el terreno, los cultivos de bacterias que tenemos en nuestros intestinos, que dicen los médicos que son millones y millones, tenemos que cuidarlas, o sea, saber que eso que no, si nos pertenece o no nos pertenece, si es parte de nosotros o no, la debemos Ajá. mantener en equilibrio. Pero ¿cómo Vamos a lograrlo? hablar, vamos a hablar de las características. A ver, si, para que entiendan la importancia de esta biota, vamos a hablar en términos de genes. Nosotros tenemos 23,000 genes, ¿de acuerdo? Todas esas bacterias juntas son 3 millones de genes. Entonces, ¿qué quiere decir? Somos una bolsa en dos patas que está caminando con 23,000 genes y 3 millones de genes de nuestras bacterias. Ahora, vamos al número de células. Si juntáramos todas nuestras células del cuerpo, las contáramos y ponemos todas las bacterias que tenemos, las bacterias son 150 veces más que nuestras células. ¿Sí? Os estoy hablando de un animalón gigantesco que está adentro de nosotros, que Y que tiene no somos una... nosotros. Sí, ya estás viendo, o sea, por eso es un animal a tomar con cuidado, es decir, no es nada más de llegar y, ay, le embarro y adiós, y lo Limpiar tu barrí para afuera, flora. y lo barrí y para afuera de mi casa. No, es todo un grupo de bacterias que viven en simbiosis, es decir, en equilibrio con nosotros, dependemos de ellas y ellas dependen de nosotros. Cuando nosotros comemos, hay alimentos que ellas son las que los ingieren y no nosotros, ¿eh? Hay ciertas fibras que van para esas bacterias y a ti te conviene que estén bien, porque si están bien, funcionan otras cosas. Y ahí va a mis ejemplos. Y ahorita regreso a la característica de la biota, pero con algunos pacientes yo les decía, es que, a ver, entiéndame, porque yo puedo tratar una diarrea con, este, Con con, antibióticos. probio- Pero es que con, es eso. con probióticos. Ah, Con ok. probióticos, o sea, con bacterias. Entonces yo les meto bacterias y les quito, he tenido varios pacientes extranjeros que andan luego locos, recién llegan y están varios meses, y entonces me dicen, y no les gusta el antibiótico. Yo, perfecto, vámonos con probióticos. Les doy los probióticos y se van defendiendo. Y yo les decía, pues son muchas cepas, necesito que me los cambies todos los días. Un día tomas un Actimel, al día siguiente me Diferentes tomas tipos otro. de O sea, probióticos. los vas rotando, ¿por qué? Porque son muchos. Bueno, para que sepas, son 1,000 tipos diferentes de cepas de bacterias que tenemos. 1,000, ¿sí? O sea, estoy Mil que hablándote ya de conocemos. 1,000 familias diferentes. 1,000 Lo de familias los diferentes de lactobacillus y bacterias. estos nombres raros que tienen sus... Todos esos en sí son 1,000 diferentes grupos de familias. ¿De acuerdo? Entonces, ya dijimos que son tan grandes o más grandes que nosotros en número de células, en número de genes. Afectan ciertas cosas, y ahorita les voy a dar los ejemplos No, claros. doctora, es que Bueno, nos abres a un mundo donde salen muchas incógnitas, porque yo me pregunto en principio, ¿qué onda con los antibióticos? Cuando tomamos un antibiótico nos mata nuestra flora intestinal y luego hay que bueno, regenerarla. exactamente. Hay un estudio en Walkerton, fue un pueblito en Canadá, donde hubo una contaminación es un pueblo de campo que se dedicaba a las vacas, al ganado. Y entonces, Día de Madres, hubo visitantes, llovió, se inundó el agua municipal, se contaminó, hubieron varios muertos entre adultos y niños, con una contaminación con E. coli. Entonces, los canadienses y los gringos, porque son muy lindas personas, ¿verdad? Dijeron, ay, población controlada, los vamos a seguir 20 años.
Lo siguieron 20 años, tenían expedientes y todo, y tenían la obligación de seguir en todo ese protocolo. Descubrieron que al dar antibióticos, la microbiota se ve afectada durante 8 años. Y cada vez que tomas un antibiótico otra vez, es cuenta a 0 y vuelves a contar 8. Cada vez que tomes un antibiótico. No tenemos idea. Y luego nos lo Exactamente. tomamos como chochos a veces. Exactamente. Entonces, son muy importantes. Yo no digo que no. Es súper importante y gracias a Dios tenemos este tipo de medicamentos a la mano para atender algo específico. Pero hay que saber las consecuencias de eso. Y entonces, No abusar de hecho, de ello. los alemanes, a mí me encanta, la gran mayoría dice, no, de entrada, no, antibiótico no. Tratan lo más posible y es lo correcto, porque luego llegan... Tengo no solamente colegas, yo misma, o sea, llega alguien con una gripa y uno dice, es que, por favor, quítame todo esto. A ver, te tienes que aguantar, tienes que ver porque es el virus. No, dame el antibiótico. Y si no se los das, se van y se lo toman. Y no mejoró en nada, pero sí se afectaron la biota. Y si se hubieran aguantado y dicho, bueno, está bien, estos 3 días de gripa no me los voy a quitar, ni Dios Padre me los quita, me aguanto. Y vas mejor y cuidaste tu biota, no le echaste el antibiótico a lo loco. Y si lo usas cuando de veras lo necesitas y no hay otra opción, ¿no? Bueno, regreso a mis ejemplos, ahí va. Sí, Entonces, por favor. resulta que este es un estudio que se realizó en el 2018. Hay un centro muy importante en París que es el INRA, es un instituto de investigación sobre alimentos, y Danone se juntaron con la Sorbona para investigar una bacteria en específico, y te va a sonar el nombre así asqueroso, es Bordetella worthia, WADSWORTHIA. Parece Esta romántico. bacteria, exactamente, se incrementa con la alimentación rica en grasas. Pues resulta que encontraron que esta bacteria altera el síndrome metabólico. Cuando estos pacientes que comían rico en grasa tenían elevada esta bacteria, resulta que se les afectaba, adivina qué, tolerancia a la glicemia, disminuía la sensibilidad a insulina, incrementaban los lípidos en sangre y los lípidos en hígado. Y encontraron todo agravado por esta bacteria. Y encontraron que el Lactobacillus rhamnosus, ¿te suena? Hay algunos yogurts, ajá, hay varios yogurts por ahí en el mercado, exacto, que tienen ese. Pues resulta que esa bacteria mata a esta Wardsworthia. Entonces dices, a ver, me llegó un paciente diabético descompensado, tiene el síndrome metabólico alterado. ¿No será que tiene esta bacteria alterada? Y claro, nos vamos como médicos sobre lo que sabemos de síndrome metabólico. Pero ¿qué tal que también esta bacteria lo está afectando? Pero ya sabemos por esta investigación en este lugar que este lactobacilo mata esta bacteria y entonces protege a este paciente. Esto es un ejemplo de cómo las bacterias influyen y además nos protegen y nos ayudan, ¿no? Ok. En un individuo sano, esta bacteria Wardsworthia representa el 0.1% de nuestra biota, o sea, de estos 1000 es el 1%. A ver, otro ejemplo. Están ahorita en un estudio, precisamente corriendo un estudio con la enterogermina, que es el Bacillus clausi. Están tratando de buscar el mecanismo de acción precisamente porque es una bacteria que ayuda, fíjate bien, tanto en infecciones bacterianas como en infecciones respiratorias. También una infección respiratoria la podrías tratar con un probiótico, con una bacteria intestinal. Es el sistema digestivo, o sea, porque los probióticos a fuerza van al sistema digestivo, ¿correcto o no? Correcto. Ahorita vamos a hablar de cómo se comunican con el cerebro, cómo se comunican con otras partes, porque una bacteria en el intestino puede estarte curando una infección en el pulmón y sí puede haber perfectamente correlación y ahorita vas a entender por qué. Esa es la parte que a la gente en general pues no le va a quedar claro porque no es médico, pero ahorita lo vamos a explicar muy sencillo. A ver, de hecho, ahorita mencionamos este estudio al último. ¿Me recuerdas que mencionemos un estudio GEMA que está arrancándose ahorita en el 2020, gigantesco, sobre la biota y que estén originándose más gente con autismo? Ahorita lo volvemos a mencionar. Bueno. La biota y el autismo. Ajá. Bueno, ya dijimos que la alteración en la microbiota se asocia con ciertas enfermedades o con ciertos estados.
Bueno, pues ya hay artículos que demuestran que cuando está alterada la biota se llama disbiosis, es decir, cuando la biota ya no está funcionando bien o está alterado o se le murieron Está en algunos de los equilibrio. elementos, sí, que perdió alguno de sus soldados, pues está en relación con trastornos neuropsiquiátricos, con esquizofrenia, con depresión mayor, con autismo y con trastornos de ansiedad. O sea, vamos a traducirlo de otra manera. Se ha encontrado que pacientes esquizofrénicos tienen la biota alterada, que pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas tienen la biota alterada, pacientes con depresión mayor la tienen alterada y autismo o trastorno de ansiedad tienen Ansiedad, alterada esa biota. ansiedad Ansiedad, también. trastorno de ansiedad también. Oye, pero esa biota alterada entonces puede durar años o puede durar toda la vida, porque digo, estas enfermedades, estás mencionando enfermedades que se quedan como crónicas. A ver, corazón, si ahorita dijimos, fíjate bien, si ahorita dijimos que una bacteria te mató a la otra, esto es algo súper dinámico. Lo que comiste hoy y al rato y mañana y pasado está Por afectando eso. tu biota todo el tiempo. Es dinámico y constantemente la estás alterando, la estás transformando todo el tiempo. Desde que naciste hasta que te mueres se está transformando. Otra de las características de la biota, ya dijimos que tiene muchos genes, que son muchos, que son 1000 familias. Bueno, es como una huella digital. Ninguno tenemos la misma biota que el vecino. Hay semejanzas, pero hay un tercio de diferencias, entonces no hay un solo persona en el mundo que tenga la misma biota que el otro. ¿Ya? Eso es muy Ok, importante a mantener en la cabeza. personalizado. Entonces, exactamente, personalizado. Un tercio es individual y 2/3 sí se parece de individuo a individuo. Bueno. A ver, déjame ver. Aquí está, algo muy, 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 muy interesante y muy importante. Vamos a hablar de este, el estrés físico o el estrés psicológico. Tú hablaste del apoyo en psicología. Bueno, tanto el estrés físico como el estrés psicológico afectan la biota y viceversa. Tu biota afecta tu estado físico y tu estado mental y viceversa. Bueno, se ha comprobado que la biota produce, esto ya son artículos que ya explican cómo funciona, que producen serotonina y GABA. Bueno, son dos elementos que a lo mejor a la gente no interesa tanto que lo entiendan, No, pero pero sí se son, sabe que la serotonina genera alegría, bueno, felicidad o eso es lo que sabes, estados pero anímicos. Ajá. ahorita vamos a explicar del eje hipotálamo, pituitaria, adrenal. Ese es un eje así tan grande como el eje brain-gut axis. Ese eje maneja nuestra forma de enfrentarnos al dolor, al estrés. Es un ciclo, es un eje muy importante. Ese eje produce varias cosas. Ahorita lo toco si podemos Híjole, doctora, es que tocarlo. sabes que yo creo que nos vamos a tener que regalar una segunda sesión, Yo porque creo que ya sí. llevamos casi 45 minutos, nos están Úchala. llegando preguntas y A respuestas. ver, Permítame, o dime, ajá. dime. Si quieres, di dos preguntas y ahorita hablamos del leaky gut, que es el intestino permeable, que está mal dicho, es el intestino que permea. Este es el que explica por qué se relaciona el intestino con el cerebro. Ok, ¿Quieres perfecto. que lo explique rápido Ok, respondemos? explícanos lo Muy breve, bien, porque todavía nos falta llegar a los probióticos. Digo, ya nos los ahí explicaron está. nuevamente, pero las Ahí preguntas está. sobre los Entonces, probióticos. Sí. estas cosas que producen estas bacterias, ahorita te dije serotonina, GABA, también afectan el triptófano y demás. Bueno, resulta que hay un síndrome está mal escogida la palabra a mi modo de ver porque dice síndrome de intestino permeable. En realidad es síndrome de intestino que gotea. ¿Y hacia dónde gotea? Hacia adentro, hacia tu panza, hacia el resto de tus tejidos. O sea, son perforaciones, o son espacios que se abren. Y entonces hay bacterias del intestino que pasan a esos espacios. Tocan el sistema inmune del todo este tubo digestivo tan importante. Al tocarlo y al inflamarlo, también afecta el sistema nervioso de todo el intestino. Al tocarlo, manda las señales al cerebro. Así es como se conecta el brain-gut axis. A la hora
estar permeable o permitir que esos espacios estén abiertos y entonces pasen estas bacterias, desencadenan este proceso de inflamación. Ahora, otra cosa a entender muy interesante. Todo el sistema inmune, todo el tejido inmune que está en relación con el sistema inmune, que está cubriendo todo el intestino, representa el 70% de nuestro sistema inmune. Fíjate bien que acabamos de decir cosas muy importantes, que dentro de nuestro tubo digestivo está un elemento tan grande que es toda esta biota. Resulta que además está protegido por el 70% de nuestras defensas, están ahí. Y esas pueden producir una reacción inflamatoria que manda señales a este sistema nervioso para que entonces llegue al cerebro, y entonces por eso tenemos este brain-gut axis o este eje cerebro-intestino. Entonces, déjame ver. Oye, y ahorita que mencionas lo del sistema inmune, yo he escuchado de médicos que hablan de que el sistema inmune, que son nuestras defensas de nuestro organismo, están muy ligadas o pegadas o dentro de nuestros músculos, y por eso la gente que baja su masa muscular también luego baja le cuesta más trabajo, o sí, su sistema inmune y sus defensas. Pues sí, también. Pero una proporción muy alta están en el estómago. Ahorita te dije, el 70% está en todo el sistema digestivo, en todo el tubo digestivo. Ahora, lo más importante también a recordar es el proceso o la cascada de inflamación que puede desencadenar este sistema a la hora de tocarlo, y esta inflamación es la definición de un síndrome metabólico. O sea, en realidad tú puedes decirle a una persona que trae síndrome metabólico, diabetes, hipertensión y demás, entonces estás inflamadito. Pues sí, estás inflamadito. Tienes el proceso de inflamación a todo lo que da, que es una respuesta de defensa del cuerpo, pero te está alterando todo. Entonces, incluido el cerebro. Incluido inflamación en el cerebro, que detona el problema de salud mental. Exactamente. Vamos a ver preguntas que ya te llegaron, a ver qué podemos, por favor, y ahorita puedo contar otras cosas dependiendo de lo que Bueno, de la primera todavía está pendiente de qué tan verdadero es que los probióticos también ayudan a mejorar la absorción de medicamentos. Es que, pues sí, o sea, a ver, ya te das cuenta que no, esa pregunta ya no está tan bien planteada, porque más bien de que esté sana nuestra microbiota ella está haciendo muchas cosas, produciendo cosas, absorbiendo cosas, manteniendo la integridad, que sean los que deben estar y no permiten que entren otras bacterias nocivas. Entonces, si todo está funcionando bien, evidentemente, pues vas a absorber bien lo que pase por ahí. O sea, si tu biota está funcionando bien y está como debe estar, si tú comes, vas a absorber lo que debes absorber y en la forma en que debes absorber. Un medicamento que se diseña para que sea absorbido en el sistema digestivo es porque el investigador ya revisó que el ácido clorhídrico del estómago no afecta a la sustancia, que las demás sustancias que están a lo largo del intestino no lo afectan, y quiere que se absorba en tal lugar. ¿Por qué? Porque ahí va a permear y va a pasar. Esa es la razón por la cual defines un medicamento inyectado o un medicamento tomado o un medicamento untado. Es porque la sustancia no se transforma a la hora de atravesar por donde tenga que atravesar y llega a donde queremos llegar. Los probióticos, si está todo bien funcionando, pues va a funcionar todo mejor, ¿sí? Tendría que ser. ¿Crees que? Sí, muy bien, te lo agradezco. Bueno, muy bien, clara tu respuesta. Mira, Rebeca Flores nos pregunta, ¿cómo puedo restablecer mi microbiota? Y si hay depresión y ansiedad, ¿qué puedo comer? ¿Qué sugieres comer? También hay una pregunta, en eso coincide. Pilar Lovera pregunta, ¿la doctora tiene alguna dieta para la depresión y la ansiedad? Ok. Es todavía mucho más profundo hablar de todo eso, pero vamos a resumirlo. Sí. ¿Cómo la voy a cuidar? Ahorita ya les quedó claro que es muy importante cuidarla. Va a depender de lo que comemos, la mezcla en que lo comemos, de cómo cocinamos nuestros alimentos. Yo, en lo particular, esto lo tenía preparado también. Los estudios o las investigaciones llevaron a que la dieta mediterránea es la que mejor funciona con la depresión. De hecho, hay un estudio con 67 pacientes con depresión severa que hicieron en Francia, y lo que hicieron fue adherirlos a la dieta
mediterránea, porque la dieta mediterránea precisamente responde a lo que habíamos dicho, que tengas ácidos grasos esenciales elevados, en fin, que tengas una mezcla de cosas que tú necesitas. Bueno, una dieta mediterránea se basa en lechugas de muchos estilos, frutas, leguminosas, sobre todo pescado, frutos secos y aceite de oliva. Cuando los pacientes, estos 67, los que se adhirieron más a la dieta mediterránea, en 3 meses vieron una mejoría impresionante de su microbiota, de su depresión. O sea, mejoró impresionantemente. De hecho, estos estudios han llevado a que se esté analizando las especias en India, porque hay muchísimos alimentos ahí que decían, es que esto funciona, En realidad no sabes si esas especies van dirigidas a tu biota, es decir, no eres tú el que lo está comiendo si lo está comiendo tu biota, pero a tu biota le hace bien y la pone en buen nivel, pues cómelo, ¿no? Bueno, claro. Lo que les puedo recomendar es una dieta rica en una dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea, esto es muchísimo más complejo que esto, porque de hecho, si quitaran el gluten, podemos hablar un ratote del gluten. El gluten también es una proteína que afecta directamente el funcionamiento del cerebro y del intestino. Y hay que entender por qué el gluten es una proteína que es la responsable de la fuerza panadera del pan. ¿Qué quiere decir esto? De la capacidad de hacer las burbujas para que se infle el pan. Y los malvados gringos, para que esponje. Los malvados gringos en los años 70 empezaron a transformar transgénicamente, o sea, genéticamente el trigo, y entonces de tener una proteína chiquita, una madejita de lana así pequeñita, bien unida con sus uniones, porque tú sabes que uno, si yo traigo la cadena o la madeja deshecha, me vas a decir qué tonta, o sea, ¿cómo traes jalando tu madeja, verdad? ¿Por qué no la haces bolita? Ah, pues sí, ¿verdad? La hago bolita, le pongo las uniones y así traigo mis proteínas, así es como las comemos y las particionamos. Muy bien. Los gringos modifican el trigo en los años 70 y le incrementaron 500 veces la fuerza panadera al pan. ¿Estás de acuerdo que eso es para producción? O sea, con poquito se va a inflar así. Pero, ¿qué crees que es lo que pasó? En vez de ser una madejita muy bonita de lana de este tamañito que tú estabas acostumbrado a comer, ahora transformaron esa proteína en una pelota de básquetbol de yute de este pelo. Entonces, por eso el gluten hoy es dañino a todas y sobre todo el trigo americano, porque ¿acaso México siembra trigo? Claro que no. Entonces consumimos el trigo modificado de ellos. Los europeos están ahorita a capa y espada defendiendo que no entre su mugroso trigo. Ellos tienen cepas ancestrales, de hecho Rusia era el granero del mundo, porque ahí se sembraba mucho, y Europa también. Ellos están defendiendo que todavía ellos consuman su trigo ancestral. Ahí están haciendo, igual que allá con los diputados aquí y allá, con sus diputados están tratando de promover que se defienda que un panadero esté comprando el trigo local de un sembrador que esté sembrando con trigo ancestral, que sea libre de ese gluten y que entonces la gente vaya y compre a un precio un poquito mayor porque ellos están protegiendo esto. Pero es tan cierto que el pan de hoy por hoy, es 100 veces más dañino que el pan que comieron mi papá, mi abuelo, porque ese no tenía el gluten modificado. Ahora, resulta que ese gluten... Perdón, la pregunta, entonces, ¿el gluten que comemos hoy, al tener esa mayor dimensión molecular, o como explicaste, implica una mayor inflamación? Por eso es el daño. Por eso te dije una pelota de yute. Si era una lanita suavecita, ahora pasa por tu intestino, por tu sistema digestivo, una pelota de básquetbol de yute. Entonces, ya por el simple hecho de pasar, te está lastimando. Está comprobado que el gluten afecta y empeora estados de demencia, autismo, Parkinson, en fin, hay muchos elementos que demuestran que el gluten afecta el cerebro y ahorita ya lo empezamos a platicar, ya entendimos por qué una proteína o una sustancia puede afectar indirectamente el cerebro a través de todo el sistema digestivo. Entonces, si a esta dieta mediterránea le quitas el gluten y te apegas a lechuga, frutas, leguminosas, pescado,
Y además, así de verduras y así de proteína, así de verduras, así de fruta, en un triángulo sensato con poquita proteína y toda la proteína que comas sea de pescado, por supuesto que te va a mejorar 100% la depresión. Demostrado así, en 3 meses de tratamiento así bien apegado, ellos mejoraron significativamente la depresión. ¿Y lo mismo ¿Ya? podrías decir para la ansiedad? ¿Ah? Ahora, otra cosa que podrían adicionar, hay unos artículos que hablan sobre los frutos rojos. Está ahorita esto mucho más en investigación, que tienen polifenoles y los polifenoles reparan las neuronas. Entonces, pues también meter frutos rojos en la dieta mediterránea, que de por sí los frutos rojos son de bajo índice glicémico, pues funciona todavía mejor, ¿ya? Bueno, ok. Nosotros estamos tratando de demostrar el funcionamiento también o sea, ahorita lo voy a correr con 2 pacientes, el consumo de estos probióticos en un paciente con autismo, con Asperger, concretamente, y en un paciente con demencia. Ahorita quiero empezar a darles probióticos en una forma sistematizada y ver cómo reaccionan y cómo responden. Y te puedo contar en breve cómo funcionan estas cosas con estos pacientes. Y ahí te estás basando en lo que me comentabas del estudio GENA sobre autismo y probiota. Exacto, entre otras cosas. Probiota, Ahora, correcto. este estudio GEMA acaba de arrancar, es un estudio muy ambicioso, va a ser entre europeos, americanos, y se llama GEMA porque estas son las siglas, dame un segundo porque es largo y además, ¿dónde está? Correcto. Sí, entre lo que, GEMA, aquí mientras está, lo, es ah, genoma, entorno o environment, microbioma, metaboloma y autismo. Es decir, quieren saber cómo la genética, el entorno y la biota se interrelacionan para producir autismo en las personas y cómo los efectos digestivos, porque algo que quien no está cerca de un paciente así no sabe, que una persona con autismo tiene muchísimas broncas desde el punto de vista digestivas. Y una de las pistas fue que a mayor severidad de autismo, mayor desregulación o desequilibrio de la biota había. Entonces, eso fue un punto muy importante para empezar a investigar todas estas cosas. Entonces, a mayor autismo, mayor problemas digestivos y biota desregulada. Entonces, lo que quieren investigar es la relación, es decir, la siguiente pregunta es, ¿y si bajamos y regulamos esto, qué pasa con el autismo en automático? ¿Lo corregimos? ¿Lo nivelamos? ¿Se previene? ¿O qué? Todas esas respuestas las están empezando a estudiar y están arrancando este año. oye, y entonces, pero esta información la tendrán los psiquiatras, estas investigaciones que son internacionales y que claramente son investigación científica, ¿le estarán llegando a los médicos que están atendiendo problemas de salud mental? Porque estamos ligados totalmente a los medicamentos que solamente atienden al sistema cerebral y sistema nervioso central. Mira, Sin, yo creo que esta información es pública, o sea, si tú la buscas, la encuentras. Te puedo asegurar que deben haber muchos psiquiatras interesados en el tema y que se enfocan, pero no es, o sea, la gente busca la información o no la busca. Yo creo que es muy importante hacer difusión como nosotros ahorita en este punto, ahorita que estamos compartiendo esta información, porque de darla a conocer, la gente la busca más y la pregunta y hace que los médicos también se enfoquen, porque habrá quien lo busca. O sea, yo por qué lo busqué, porque a mí me interesa el tema, me apasiona, me gusta mucho. Creo que el comer bien es la base de todo, ¿no? y Pero lo habrá, compruebas con tus pacientes, que da claro, resultado. con mis Sí. pacientes, en mi entorno, en mi familia, o sea, lo aplico, en fin, o sea, para mí es una realidad. Habrá quien no esté tan sensible, pero lo interesante de esto es la diversidad, que podemos comparar la información y cruzarla, porque deben haber psiquiatras que estén sensibles al tema. Posiblemente no. Aquí lo bueno, y de hecho hay muchas campañas en Estados Unidos, sobre todo en la AH y demás, que dicen, a ver, usted tiene esta situación, pregúntele a su médico, o sea, promueva.
el movimiento, o sea, provoque la discusión, a ver, yo quiero entender esto, ¿puede usted buscarlo? Y si no está sensible, busquen a alguien más que sí lo esté y que les dé respuesta sobre ese tema. Pero así es como se llega al crecimiento y al descubrimiento de las cosas. Este diálogo que hay que generar, o sea, ahorita nosotros platicamos a la audiencia algo, esas personas a su vez van a ir a preguntarlo y pedirlo, y van a encontrar resonancia o tal vez no, pero el chiste es buscar, ¿no? Que es como creo que debe funcionar. Correcto. Una pregunta más que nos hacen aquí, doctora. Bueno, Lilian de la Vega te dice, gracias por toda esa importante información, doctora Lili, te manda saludos. Ujú. Ay, muchas gracias. Aquí preguntan también, en México, ¿dónde podemos encontrar pan con trigo europeo? Porque finalmente es Es algo que, está, exactamente, ¿no? es algo que yo estoy investigando también, estamos viendo a ver si Buena se puede, o pregunta. sea, sí, es una muy buena pregunta porque hay que ver, seguramente es más caro porque hay que importarlo. Ah, me acuerdo de una cafetería en la Alianza Francesa de Polanco, pero fue decisión de ellos compraban los cuernitos hechos, listos para meterlos al horno y los volaban desde Francia, por ejemplo. O sea, debe haber quien lo traiga, pero no creo que sea algo tan simple o tan sencillo, porque obviamente traer trigo de allá es algo que yo quería investigar también. Traer trigo Oye, de allá, importarlo y que hubiera una panadería que con eso hiciera el pan. Eso, oye, eso pero es también otra opción es otro tipo de harinas, digamos, porque otro tipo de harinas exacto. utilizadas en los panes. A mí sí me inflama el trigo, yo lo tengo comprobadísimo, o el gluten, o no sé. Exactamente. Y entonces yo busco pan de centeno, o pan de avena, o pan de maíz, que es más difícil de encontrar. Pero esas opciones también son, adecuadas, ¿correcto? ¿O no? Sí, de hecho, exacto, súper correcto. De hecho, aquí tenemos también una panadería que hace con masa madre, que es una opción. Esta es panadería pan de nube, ¿verdad? Sí. Ay, lo mismo, yo también he estado sin gluten, para mi papá que tiene demencia también, y tratar de vivir sin gluten no es sencillo. Del 100% de los alimentos que tenemos a nuestra disposición, el 60 tienen gluten, porque hay que revisar. No es nada más el pan en sí. La pasta de maseca o el polvo maseca, revísenlo, dice maíz Tiene y trigo. trigo. Hay Exacto. muchos alimentos que tienen un poco de trigo. Entonces, si uno quiere ser estricto de cero gluten, si está en chino, es difícil. Yo me enfoqué, lo logré. Después de 2 meses de adaptarme con mi papá, que ya es una persona grande y que andaba como loco buscando el pan, se adaptó. Todo funciona muchísimo mejor. Si uno es lo suficientemente valiente y comprometido a quitar completamente el gluten y a comer en forma mediterránea sin gluten, y se cambian los espaguetis por estos espaguetis hechos de frijol, de garbanzo, de chícharo, que los hay, que son los chinos, estos fideos chinos que están hechos con eso, y dan la misma circunstancia, llenarse de verduras, de fruta y de pescado, y evitar todos los alimentos hiperprocesados, estamos del otro lado, y la biota lo va a agradecer, Claro. Ay, 100%, ¿no? doctora, se nos agota el tiempo, nos quedamos con muchas preguntas, así es que A de ver, verdad ojalá y sí tengas oportunidad de una segunda sesión para darle claro que continuidad, sí, sobre todo a los probióticos. Creo que se quedan muchas preguntas sobre los probióticos. Sí se hay pueden mucho consumir más que los hablar de los probióticos. probióticos. Sí, hay Exacto. muchas más cosas a platicar de los probióticos porque aquí no es tomarlos a tontas y a locas, pero a falta de pueden tratar de tomarlo. Pero si quieres, en una segunda sesión me parece muy prudente. Explicamos bien cómo conseguirlos, cómo cuidarlos, qué opciones hay, porque hay unas opciones muy buenas de probióticos de las cuales les podemos platicar, que ya tienen muchos de estos elementos y están enfocadas directamente en el estado anímico, ¿no? Pero eso con un poquito más, si quieres, nos enfocamos en cómo cuidar la biota, cómo este, entender un poquito más de cómo funciona y qué alimentos, qué cosas podemos hacer para, si ¿Y qué te gusta opciones o hay no. de probióticos Exactamente, porque de los que ya hay en el exactamente, mercado hay, supongo, grados, exacto, niveles ya, hay de millones exacto, y nombres difíciles. Dices exacto. que hay más de 1000. O sea, Sí, simplemente, son ¿cuáles son? 1000 las cepas que tenemos. Entonces tenemos que entender, una cosa es consumir los probióticos y la otra cosa va a ser comer en forma adecuada para que sea el círculo virtuoso. O sea, Y ingerir recuperemos el los equilibrio. probióticos.
Exactamente. Ingerirlos y además cuidarlos con la dieta. ¿Hablamos de eso la próxima vez? Doctora Lili Miranda, muchísimas gracias. Mira que fue tan interesante que se nos pasó rapidísimo una hora. Gracias de verdad por tu espacio, tu tiempo y ya te comprometimos. Nos vemos a la siguiente y ya estaremos avisándoles al público cuándo. Excelente. Muchísimas gracias y un saludo a todos por su tiempo, por escucharnos. Gracias a los que nos escucharon, estuvieron con nosotros y bueno, pues ahí se queda el video. Quien no lo vio desde el principio lo puede ver porque se va a quedar ahí y consultarlo cuando sea. ¿Quieres dar tus datos o algo, doctora? Sí, claro. Voy a dar mis datos. Mi nombre es Lili Miranda. Les doy mi teléfono que es 55 85 30 02 42 y el correo de wellness. Ajá. Info wellness wellnessmedical.com. info@wellnessmedical. wellnessmedical.com. Lo pongo aquí ahorita. Ajá, es info@wellness con 2 L's, 2 S's, medicalmx.com. Ok, correcto. A ese correo nos pueden, sí, correcto. A ese correo nos pueden enviar todo. Aquí lo estoy poniendo para quien lo quiera consultar. Muchas gracias, doctora Lili. Y pues placer. buenas noches. Nos vemos el siguiente jueves para nuestra siguiente Plenilunia junto a ti. Hasta luego. Claro que sí. Es un gusto.